Buenas noches, amigos, hermanos. Gracias por estar con nosotros compartiendo nuestra nueva entrega en esta mesa de mentoreo de Global Advance. Yo soy la pastora Corén Gómez. Soy el pastor Luis Gómez y qué gusto que podamos compartir con ustedes esta 14 parte de la palabra profética del año 2021 y que, bueno, esperemos sea de gran bendición para ustedes. Así es. Hemos estado estudiando acerca de lo que es la identidad del Hijo en este tiempo, es la declaración del Padre. Mi hijo eres tú. Hemos atravesado una gran jornada y creo que ha sido de mucha bendición. Hemos aprendido, hemos podido profundizar en algunos principios que son vitales para nosotros y en algún momento del tiempo de la palabra profética compartía la necesidad que tenemos de entender que no solamente es una palabra profética para este año, pero un fundamento que va a ser necesario para todo lo que va a ser la década profética de este tiempo. Y en la clase pasada nos quedamos hablando acerca del renuevo, esa figura profética que encontramos en el libro de Zacarías. De una manera interesante, el año pasado estuve hablando de esto cuando hice un análisis sobre los 4 herreros que se oponen a 4 cuernos, y de acuerdo a Zacarías, la palabra profética que recibe es que ellos eran figura del renuevo, que lo vemos en cumplimiento en Jesús. ¿Por qué retomar desde aquí la clase? Venimos compartiendo acerca de cómo revertir las maldiciones generacionales y habíamos estado mirando con detalle cómo en el caso de los hijos de David, Salomón recibe el reinado, pero encontramos que a nivel de Jeconías se produce de parte de Dios una maldición donde queda establecido que de esa genealogía nunca más ningún varón iba a poder sentarse en el trono. Entonces estuvimos estudiando cómo Dios mismo orquesta todas las cosas para que el Mesías, que tenía que venir del linaje de David de acuerdo a la profecía dada por Isaías, tenía que venir, y encontramos, fue parte de lo que estuvimos estudiando, cómo entonces el Señor une de manera soberana a María y a José, y cómo por el linaje de María, quien viene de Natán, hermano de Salomón, ambos hijos de Betsabé, entonces se produce en ese caso el linaje, o sea, viene Jesús del linaje, y el hecho de ser el hijo adoptivo de José, quien era del linaje de Salomón, en este caso por Jeconías, entonces encontramos que recibe el reinado. De eso estuvimos hablando, pero quedamos en la parte entonces de esa profecía del renuevo y estuvimos mencionando cómo en el caso de Zorobabel, interesantemente Zorobabel, un hombre escogido por Dios para gobernar en un tiempo de crisis tan profundo como fue el tiempo de la restauración de Jerusalén, no reclama el reinado, y esto debido a lo que estuvimos estudiando de la maldición. Hoy quisiéramos retomar entonces a partir de aquí nuevamente de ver lo que dice Zacarías 6:12 cuando establece, dice: así hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, he aquí aquel cuyo varón es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Recordemos que estamos hablando entonces desde la perspectiva de lo que es la familia en la mentalidad judía, en la mentalidad hebrea, mejor dicho, y veíamos a los abuelos como las raíces, a los padres como el tallo, a los hijos como las ramas y a los nietos como los frutos. Aquí está diciendo que el renuevo viene de la raíz, y Isaías habla de la raíz y le da el nombre Isaí, que era el padre de David. Entonces encontramos a Jesús como Salvador, que es el nombre Joshua o Yeshua, y quiere decir Jehová, ayuda de Jehová o Salvador. Y hablábamos acerca de cómo el
renuevo es ese título del Mesías, de acuerdo a Isaías 4:2. Estoy haciendo rápidamente el repaso para que entonces entremos en materia. Dice: en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y en el capítulo 11, verso 1, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Entonces aquí encontramos las profecías, ¿no? También estuvimos hablando acerca de la palabra profética de Jeremías con respecto a eso, cuando dice que se levantará a David renuevo justo y reinará como rey. Y estuvimos mirando todo esto, ¿no? Quisiera que nos fuésemos entonces específicamente al 6 de Zacarías, versos 6-13, porque creo que el énfasis con respecto a lo que es el renuevo, refiriéndose a Jesús, en su cumplimiento inmediato en Jesús, pero también verlo entonces ahora en el tiempo presente como Cristo, cabeza de la iglesia, eclesía de Dios en la tierra, esta misma palabra, y que podamos empezar a hacer esta aplicación, porque estamos hablando de cómo, o sea, no quisiera que la gente que nos está viendo se olvide que estamos hablando de cómo revertirnos las maldiciones generacionales. Aquí dice: él edificará el templo, refiriéndose a Jesús como el renuevo, el templo de Jehová, y dice: y él llevará gloria, se sentará y dominará en su trono, habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Amén. Sí, la semana pasada veíamos un tanto también acerca de Jesucristo como sacerdote en el orden de Melquisedec, que tenía el doble rol, rey y sacerdote. Y veíamos a través de todo esto como en el mismo tiempo de Josué, este sacerdote que está mencionado en Zacarías, gobierna junto con Zorobabel y se convierte en un reinado de varias personas, donde vemos un múltiple reinado, un múltiple rey, lo cual estaba simbolizando a través de ese grupo de personas lo que iba a ser lo que Dios estaba estableciendo para ahora, en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, lo que iba a ser el reinado de Jesucristo a través de su iglesia. Ok. Volviendo aquí a este pasaje, ¿no? Cuando está diciendo Zacarías que el renuevo es el que edifica el templo del Señor, y esto es importante porque recordemos que la misma palabra establece que el templo no es una edificación hecha de mano de hombre, sino somos nosotros. Y está hablando aquí acerca de lo que conocemos como la eclesía, ese grupo de personas que Dios ha escogido, esa gente que Dios ha escogido para poder gobernar en la tierra, y cuya cabeza, comandante en jefe, como usted lo quiera llamar, es Jesucristo. Estamos hablando entonces que desde entonces se había estado profetizando al respecto. Quisiera que viéramos el punto entonces a partir de aquí, entendiendo que la Biblia desde el Antiguo Testamento estaba profetizando al Mesías como el renuevo de la casa de David, que iba a edificar. Viene, y como bien lo decíamos en la clase anterior, decíamos que Jesús, el Padre a través de Jesús, corta la maldición de la forma que lo trajo. La maldición de sangre que se había establecido en Jeconías, quien era el descendiente por la parte de Salomón para reinar. Y se establece esa maldición de sangre. Dios trae a Jesús, hijo de María, hijo de José, ambos del linaje de David, coloca a alguien en el reinado sobre el trono que no trae la maldición. Que no trae la maldición, y basado en lo que dice en el libro de Gálatas, él quebranta, él rompe toda maldición. Así es. Pues toda la maldición fue llevada en la cruz del Calvario, en el madero, de acuerdo a lo que dice Gálatas, y ahora la maldición empieza a ser quebrantada cuando nosotros le recibimos como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Ahora bien, es algo importante
importante es que nosotros nos podamos centrar en los próximos minutos en el tiempo que vamos a tener hoy, en Jesús, quien ha sido levantado. Esto lo vimos, ¿verdad? Y va a ser esa introducción. Al ser sacerdocio de Melquisedec, edificando el templo de Jehová, para poderlo ver entonces a Jesús, que es el punto real de hoy, como un modelo que nos fue entregado, quien vivió en una relación perfecta con el Padre. Y todo esto para nosotros, porque la gente y cada persona que nos está viendo y nosotros mismos, la revelación que hemos estado pidiendo al Padre en este tiempo es: Señor, ¿cómo revertimos maldiciones? No solamente sobre nosotros, pero sobre nuestras generaciones. Y el día de hoy entonces queremos finalizar con esto, pero que quede claro que el modelo perfecto para revertir las maldiciones es Jesús, aún desde su nacimiento, porque por el linaje que le correspondía venir, venía con maldición. No solamente era la maldición de Adán y Eva, bajo la cual todos hemos nacido, sino el mismo hecho de que había una maldición sobre ese linaje a no reinado. Sin embargo, encontramos que la palabra profética decía que ese renuevo era llevado a un nivel de sacerdocio, y en el Nuevo Testamento lo encontramos la ratificación. Hebreos 7:1-3 dice: este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, importante, y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre ni madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Aquí queda establecido el sacerdocio de Jesús. El orden sacerdotal de Jesucristo. Así es. Entonces, seguimos. Decíamos la palabra aquí, en la frase para siempre, que se utiliza en la palabra diaporo, que tiene que ver, que es relativo al tiempo, pero también en quien hay una transferencia, hay una carga de responsabilidad. O sea que el sacerdocio es un sacerdocio que, por ser eterno, sin principio ni fin, va a ser siempre relativo. Tiene que ver con el tiempo que vivimos, siempre va a tener algo que decir y hacer en el tiempo que estamos viviendo. Sí, la parte impresionante de esto, es que lo vemos en diferentes partes en la palabra, es que Jesucristo se convierte ahora en el intercesor. Y como lo dice Romanos, o sea, Él intercede por nosotros. El Espíritu Santo, y también dice que Jesús, como intercesor, está intercediendo por nosotros. Y aquí nos está diciendo en esta palabra que como sacerdote, el Señor está presentando nuestras oraciones, nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro estilo de vida, como una adoración delante de Dios, para que sea un incienso agradable a Él. Decíamos entonces, así es, el hecho de que esa forma de sacerdocio, o sea, no inicia con el hecho de que Él se entregó a sí mismo, porque Él se entrega a sí mismo. Toda la vida de Jesús en sí misma fue un modelo para nosotros poder vivir en la tierra. Un modelo sacerdotal, o un modelo de establecer el gobierno de Dios en la tierra, porque así es. Porque cuando Jesús le da la orden, por ejemplo, al viento que se calme, el viento tuvo que obedecer. Los elementos de la naturaleza tuvieron que obedecer. Muchas cosas que la iglesia a veces no entiende, que según la palabra esa autoridad la tenemos, porque dice que nosotros vamos a hacer lo que Jesús hizo y cosas aún mayores que Jesús hizo. Algo que es una responsabilidad bastante grande que tiene la iglesia, y la iglesia debe moverse bajo este mismo orden sacerdotal, el orden de Melquisedec, un orden que trae justicia y trae paz. Ahora, volviendo aquí a lo que estamos estableciendo con respecto al orden Melquisedec, rey, sacerdote, cumplido en el renuevo. El renuevo, Cristo como un modelo en la tierra para que nosotros podamos seguir. En otras palabras, hay una relación entre el Padre y el Hijo. Evidentemente aquí nosotros como cuerpo, nosotros los hijos, o nosotros como hijos, tenemos que seguir el modelo del Hijo,
Y en ese modelo de hijo hay un rol sacerdote, hay un rol rey. Y en ambos roles, Jesús, de manera perfecta, se relacionó con el Padre. O sea, en ambos roles, tanto en su rol sacerdotal como en su rol de gobernante, de gobierno, de rey, ¿no? Entonces, quisiera entonces por un momento que nosotros nos podamos ir allí e iniciar lo que es en sí mismo el tema de hoy, viendo a Jesús como el Hijo y la manifestación física del renuevo. Amén. ¿Verdad? Ahora, Jesús en ese rol nos entrega un modelo a seguir para vivir una vida libre de maldición. Ahora, todo lo que hemos visto, en lo cual hemos explicado muchos principios, vamos a tratar de reducirlo de una manera más práctica o quizás más entendible para nuestra audiencia en esta noche. Jesús, como primer punto vamos a ver aquí, vivió plenamente en su condición y posición de hijo legítimo. O sea, Jesús conoció al Padre. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando Jesús se pierde en el templo. Recordemos que era un niño. Y finalmente cuando sus padres lo encuentran, él dice, yo estoy en los negocios de mi Padre. De mi Padre. O sea, Jesús tenía una conciencia de la paternidad del Padre Celestial sobre su vida. Entonces, sigo leyendo aquí, dice, entonces, vivió plenamente en su condición y posición de hijo legítimo, lo que le permitió no solo relacionarse adecuadamente con el Padre, sino también operar de la misma manera que el Padre. Este es el primer principio que vamos a ver. Porque es importante cuando lo estamos aplicando a cómo revertir las maldiciones, porque nosotros no solamente queremos revertir maldiciones sobre nosotros mismos, pero queremos revertir maldición sobre nuestra descendencia y queremos revertir la maldición sobre la gente a la que estamos llamados. Sobre la tierra. Sobre la tierra. Recuérdese que estamos dentro de todo esto, estamos englobados en la profecía o en la palabra final del Antiguo Testamento, donde se dice que Él hará volver el corazón de los padres a los hijos, hablando de la unción de Elías, y de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, para que el Dios no hiera la tierra con maldición. Entonces estamos en ese punto donde Jesús rompe la maldición, y esa maldición, de acuerdo a lo que ya hemos establecido, es rota para que todo el que se acoge a la cobertura de Jesús, al ser hijo, nosotros podamos ser libres de toda maldición. Ahora, ¿cómo es que hay cristianos que venimos al Señor, recibimos a Cristo, caminamos una vida en el Señor y sin embargo estamos encontrando situaciones de maldición? Porque aquí es donde está el punto. Está el meollo de la situación. Donde está el meollo del asunto. No es solamente que yo digo, ahora entro y soy parte de la familia de Dios, sino que hay un modelo que el Jesús establece como rey y sacerdote en su relación con el Padre. O sea, la clave es la relación con el Padre. Por eso esa última profecía establece con todas las de la ley. Si no ocurre eso, el corazón del Padre se vuelve a los hijos, pero el corazón de los hijos a los padres, la tierra es maldita, pero esa maldición viene de Dios mismo. Sí, y es bueno establecer esto. Dios ya hace todo para que volverse su corazón al hijo, a los hijos, o sea, que la gente en la tierra pueda tener acceso a lo que ya Dios está entregando. Ya Dios hizo todo lo que tenía que hacer. Ahora le corresponde al hombre volver su corazón al Padre. Así es, así es. Ahora vamos a ver algunos puntos algunos versos, ¿no? Y para aclarar un poquito más, lo que quiero decir con esto es que el modelo de Jesús es como el Hijo vuelve su corazón al Padre. Exactamente. Para que la maldición sea rota en la tierra, en la familia, en las congregaciones, aún en países. Exactamente. O sea, eso es lo que he estado tratando de
decir, Jesús como el modelo para poder erradicar la maldición. Amén. Y vemos a Jesús entonces desde esta perspectiva, no solamente desde el momento que dice consumado es, sino que necesitamos revisar el modelo Jesús desde el principio, desde que empieza su vida en la tierra y no solamente, o sea, su ministerio terrenal, sino en las pocas cosas que tenemos, el desarrollo que podemos ver. Dice que crecía en gracia ante Dios y los hombres, ¿no? Y también crecía en lo espiritual, eso lo dicen el libro de Lucas. ¿Sí? Ajá, y establece lo que decía anteriormente, es encontrado por los padres, en los negocios de mi padre estoy, y apenas era un niño, pero dentro de lo que era su desarrollo, se estaba desarrollando en sabiduría, se estaba desarrollando en ciencia, se estaba desarrollando en conocimiento. O sea, habían disciplinas en la vida de Jesús que nosotros necesitamos modelar si queremos realmente romper con las maldiciones. Exacto. Veamos aquí lo que dice Juan 5:19, vamos, la primera versión en la Reina Valera 60 y la segunda parte es la traducción que ahorita me encanta muchísimo, es de la Pasión. Y dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Wow. En la versión de la Pasión dice, entonces Jesús dijo, les hablo la verdad eterna. El Hijo, esto es importante, verdad eterna. Dice, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo ni por su propia iniciativa. Aquí ya quizás en un lenguaje un poco más claro, nos empieza a establecer ciertos principios con respecto a la actuación del renuevo que está hablando Zacarías. Recordemos nuevamente, vemos a Jesús como el modelo porque Él es el cumplimiento físico del renuevo. Amén. Pero ese renuevo, Cristo Jesús en la tierra, hoy es la iglesia, que es la eclesía, cuya cabeza es Cristo. Amén. ¿Okay? Entonces, el Hijo, la eclesía y el Hijo como persona y principio importante en la relación aún natural padre e hijo, no puede hacer nada por sí mismo ni por su propia iniciativa, está diciendo. Solo hago las obras que veo hacer al Padre, porque el Hijo hace las mismas obras que su Padre. Explica por qué es que no hace otra cosa. Sí, y está diciendo, porque lo que hace, las obras que hace, son las mismas que hace el Padre. Sí, una de las claves de estos dos versos que están aquí es que el Hijo no está buscando modelos externos a una relación que tiene que ser eterna, que es la relación con el Padre. Por eso es que la verdad es eterna, porque esa verdad eterna es porque hay una relación eterna con el Padre, y esa relación es la que lo permite estar viendo y entendiendo lo que el Padre hace para poder llevar esa obra dentro de lo que Dios quiere hacer en la tierra. Recuérdense que la oración modelo, la oración que conocemos como el Padre Nuestro, justamente comienza, Padre Nuestro que estás en los cielos, y dice, venga tu reino. Y esto es lo que está, para traer el reino de Dios tenemos que ver lo que Dios está haciendo, lo que Dios está diciendo, y hacer lo mismo en la tierra. Así es. Ahora veamos, dice, cuando estamos mirando aquí, quisiera retomar algo. Cuando dice, por ejemplo, todo lo que el Padre hace, el Hijo lo hace, y en la siguiente versión dice las mismas obras que su Padre, pero basado en la verdad eterna, que es el principio. Y en alguna oportunidad, hablando de esto, decíamos que la verdad no tiene discusión. La verdad es la verdad independientemente de nuestras perspectivas, posiciones, sean teológicas, filosóficas, de lo que sea, e incluso de nuestros análisis. La verdad será la verdad, siempre. Y aquí hay una declaración importante, que la verdad es eterna. Y entonces, pero al mismo tiempo, el hecho de que Jesús dijo, yo soy la verdad. Entonces, les hablo la verdad eterna. Yo les voy a hablar a ustedes un
principio, el principio que es establecido para siempre. Y no importa en qué cultura estemos, en qué tiempo estemos, ¿no? Y lo que la gente nos quiera decir. Esto es lo que se establece. El Hijo sigue el modelo del Padre. Amén. Ahora, vamos a llevarlo a lo malo. Vamos a pensar en familias disfuncionales. Familias disfuncionales desde la perspectiva espiritual. Familias donde el padre ha sido un matón o un brujo o un mentiroso o todo lo que nos podamos imaginar en esos rangos. Es el caso de los reyes de Israel y los reyes de Judá. ¿Cuál es el modelo que vamos a seguir si nosotros queremos cortar? Y aquí es donde entra el modelo, el renuevo, que es Cristo en la iglesia. Claro, porque él lo está diciendo, la forma en que él pudo mostrar que había roto con la maldición fue caminar en una relación con el Padre, donde él veía lo que el Padre hacía, escuchaba lo que el Padre dice y camina en esa función. Y por eso el poder de Dios se manifiesta de una forma patente, muy clara en la vida de Jesucristo. Así es. Y uno de los casos que mencionábamos, ¿no? Hace unos días en alguna de las clases era el caso de Josías. Y decíamos que lo que fue su abuelo y su papá fueron considerados en Judá de los dos reyes más malos que habían, que existieron. Y dice, cuando inicia la parte de hablar de Josías, dice que Josías decidió caminar en los caminos de David su padre. Tenía varias generaciones hacia atrás, pero él dijo, no tengo un modelo para caminar en mi papá, porque adoró a los Baales y se fue tras dioses ajenos, dejó al Señor. No puedo ir al modelo de mi abuelo y no puedo ir a este modelo, pero yo tengo un modelo que seguir. Entonces es cuando nosotros entendemos que si mi modelo natural no me da el modelo perfecto de la palabra, nosotros tenemos el modelo en la palabra, que es Cristo, la verdad eterna. O sea, esto es importante. Sí, y es bueno ver lo que dice Pablo, cuando Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La intención ahí es una nueva creación. Dios nos hace una nueva creación, y aunque mucha gente, dependiendo de su posición teológica y su denominación, no les guste que uno diga este tipo de cosas, la intencionalidad del apóstol en ese verso es que Dios cambia nuestra genética y nos coloca una genética nueva que tiene que ver con lo que dice el mismo apóstol en 1 Corintios capítulo 15, donde dejamos de ser del orden adámico y que nos convertimos en el orden de Cristo. En vez de ser almas vivientes, nos convertimos en espíritus vivificantes. Así es, así es. Y de hecho, en ese mismo pasaje es interesante establecer que el apóstol dice, cada quien póngase, alíñese en su orden. En el orden que le corresponde. Si tú eres del orden de Cristo, el orden renuevo, entonces alíñate ese orden. Ahora, si tú quieres seguir siendo del primer orden adámico, quédate en ese orden, ¿no? O sea, alíñate también ese orden, pero no traigas de un orden al otro. Exacto, no estés tratando de cambiar cosas ahí. Segundo punto que quiero que veamos aquí, ¿no? Es el hecho de que el verdadero hijo, el hijo que es legítimo, recordemos esto, que Absalón fue legítimo, pero decidió venir en contra del padre. Entonces estamos hablando de un hijo que es legítimo, pero un hijo que mantiene una relación correcta. Cuando estamos hablando de verdadero hijo, basado en la verdad eterna. Por eso el calificativo verdadero. Entonces el verdadero hijo, ¿qué pasa? Se sujeta a los propósitos del Padre. Y encontramos en en Juan 5, 20 y 21 varios principios que podemos desglosar. Permítanme leer para ustedes. Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Está sobresaltado ahí para que ustedes puedan tomar en consideración esa frase. Dice, y mayores obras que estas le mostraré. Ahora fíjate, quiero que vean que lo que el Padre le está mostrando al Hijo son obras. En el
pasaje anterior que veíamos, dice que el hijo no hacía, refiriéndose ahora porque hay que hacer, nada que no viera al padre. En otras palabras, que lo que estaba haciendo era de acuerdo al modelo que él veía en el padre. Aquí entonces sigue diciendo, dice que el padre le va a mostrar al hijo las cosas que él hace y mayores cosas le va a mostrar. O sea, va a ir en un aumento. De modo que ustedes se maravillen. Verso 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Quiero que lo veamos en otra versión, el mismo pasaje, para que la gente lo pueda ver un poquito más claro de repente. Dice, como el Padre ama tanto a su Hijo, siempre le revela todo lo que está por hacer. Principio, ya lo veíamos anteriormente, ¿qué es lo que hace el padre? Le muestra al hijo lo que está haciendo, ¿verdad? Él dice, yo no voy a hacer nada que no veo a mi papá hacer. Fue lo que veíamos, ¿verdad? Todos se sorprenderán cuando me muestre obras aún mayores, porque dependiendo de lo que el padre muestra, eso es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Claro. Luego dice, que las que has visto hasta ahora, porque así como el Padre tiene poder para resucitar a los muertos, el Hijo resucitará a los muertos y dará vida a quien quiere. Ahora que está yéndose a que la obra mayor tiene que ver con el verso con el que terminábamos ahorita, esa primera parte, con hacer una ministración de vida a la gente. ¿De qué orden eres? Porque aquí está diciendo que de las obras mayores tiene que ver, dice, como el Padre es el que resucita a los muertos, entonces dice, el Hijo resucitará a los muertos y dará vida a quien quiere. Sí, y es interesante y bien importante que nosotros tomemos en cuenta que el factor más importante para Dios es vida. Mucha gente a veces ve cosas, ve situaciones, ve actitudes, pero Dios está interesado en que valoremos lo que Él da. Lo que Dios da, que nadie puede dar, es vida. Y como Dios da vida, Él tiene la capacidad de resucitar, y de hecho el cristiano debe vivir bajo el poder de la resurrección. Donde haya muerte, Él tiene que producir vida. En este caso, cuando te recibimos que Dios está haciendo eso, resucitando a los muertos, y aquí no dice la investigación para estar seguro que está en el tiempo presente, y el tiempo presente en griego indica continuidad de lo que ya está haciendo. Entonces el Padre está resucitando a los muertos, así que el Hijo tiene que moverse bajo la misma condición de estar trayendo vida al sitio donde está. Y recuerden, estamos hablando de un Hijo que es Jesucristo la cabeza, y la iglesia es Jesucristo, donde formamos parte todos ustedes, usted y nosotros, como gente, como personas que decidieron por Jesucristo, formamos parte del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Y ese es el renuevo que se viene profetizando desde el Antiguo Testamento. Amén. Salimos, entonces somos esa rama, ese tronco que retoñó desde la raíz, según Isaías. Volviendo aquí, primer principio que es interesante de lo que estamos entonces diciendo, el Padre es quien conoce todas las cosas y se las revela al Hijo. Ahí está bien claro, establecido claramente. Me voy a regresar al verso. Dice, el Padre ama tanto a su Hijo que siempre le revela todo lo que está por hacer. Esto me recuerda a uno de los versos cuando dice, no hace nada el Señor sin que se lo revele a sus siervos los profetas. Y aquí entonces necesitamos entender que no es solamente a los profetas de oficio, pero todo el cuerpo de Cristo es profético por unción, porque su cabeza es profeta. Sí, y yendo al concepto amplio de profecía, donde el profecía es hablar lo que Dios está diciendo, es presentar la palabra de Dios. Exactamente. Entonces el concepto más amplio que hay de profecía, no necesariamente que se está prediciendo el futuro, se está hablando del futuro, pero sí se está hablando de lo que Dios
está dicho y lo que Dios está diciendo. Y que es importante que eso mismo es, o sea, profecía es hablar el corazón del Padre. Amén. Y volvemos a lo mismo que estaba diciendo Jesús ahorita en el pasaje de Juan. No hago nada que yo no veo al Padre hacer. Y en otro pasaje dice, y no digo nada que no oiga al Padre decir. Esa parte es importante. Ahora, para poder entonces, de acuerdo a este principio, recibir la revelación de lo que el Padre está haciendo, de acuerdo a este pasaje, necesitamos entonces mantener una relación correcta con el Padre. Si no hay una relación correcta con el Padre, es decir, una relación donde nosotros como hijos legítimos del Padre, ciertamente, pero vuelvo a usar el mismo ejemplo, Absalón fue hijo legítimo del Padre, pero con una relación rota con el Padre. Adonías fue un hijo legítimo del Padre, pero tenía una relación rota con el Padre. Estamos hablando entonces que Jesús como modelo nos está diciendo, yo quiero como hijo recibir todo lo que el Padre quiere revelarme de lo que Él va a hacer, pero para poder recibir esa revelación necesito estar en una posición correcta, en una relación correcta con el Padre. Sí, y quiero agregar aquí algo porque es importante que nosotros entendamos la posición. Jesús se convierte en el camino para el Padre, porque así es que lo dice. Así Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de Jesús. Entonces, ese camino, Jesús, es la forma adecuada, la forma real, la forma en que nosotros podemos mantener una relación. Ya el Padre estableció el camino. Ahora le toca al individuo, a la persona, bajo su propia decisión, decidir, yo voy a ser un buen hijo. Y me gusta hacer énfasis en esto porque estamos en un momento donde la sociedad le ha dicho a los hijos, tus padres te trajeron, y su responsabilidad ahora es cuidarte, ellos tienen que ser buenos padres, pero tú no necesariamente tienes que ser buen hijo. Entonces, como sociedad nosotros hemos perdido un valor que la Biblia establece como algo importante. Ser buen hijo es una decisión del hijo. Así es. El hijo tiene que decidir, yo voy a convertirme en un buen hijo y voy a mantener una relación correcta con el Padre. Así es. Él dice, y de hecho el punto B que tenemos allí es, entonces el Padre siempre va a estar allí, y con esa frase lo que queremos decir es que el Padre en su condición de Padre bueno, en su condición de Padre creador, en su condición de Padre que siempre ha suplido, que guarda, que cuida, que protege, que sana, ¿no? Él siempre está allí. Entonces, ¿a quién es que le corresponde? Es al hijo decidir permanecer donde el Padre está. Sí, hay un verso en el libro, en Lucas capítulo 15, creo que es el verso 20, si mi memoria no está bien, y donde el hijo pródigo está retornando, decidió retornar y empieza a caminar, y dice que cuando el padre lo vio a lo lejos, salió hasta donde está él. La decisión de volver a establecer una relación con el padre fue del hijo. Exacto. Pero el padre estaba ahí siempre, en espera de que ese hijo decidiera, yo regreso con el padre. El padre se va a alegrar, va a hacer todo para que el hijo reciba todas las cosas. Ya hicimos un estudio sobre eso y hablamos de eso. Pero la condición clara y específica es que el padre está allí esperando porque el hijo decida, yo me relaciono con el padre. Hace 2 años o 3, tú hiciste una serie de lo que era la mentalidad de esclavo y la mentalidad de hijo. Y esto me recuerda, pensando en esto, ¿no? Y de lo mismo que estamos hablando, cuando vemos la mentalidad de esclavo y la mentalidad de hijo, es interesante poder ver cuando el apóstol en Gálatas empieza a hablar y a decir, hay dos lugares de donde venimos, hay 2 montes de donde viene generaciones, ¿verdad? Está el monte Agar y está el de Sara. Dice, ok, de estos 2. Pero si nosotros nos vamos, Luis, y con respecto a esto, yo quiero que veamos a nivel de lo que fue en sí mismo, ya no esa parte alegórica, que de hecho la vamos a tratar en su momento, ver en el Antiguo Testamento la primera sombra. El Señor saca a Israel, dice, por sus escuadrones de Egipto. Saca a un pueblo que tenía una mentalidad de esclavo, que conocía de Dios,
pero ellos no conocían a Dios como Padre. Ellos conocían de Dios y por eso llamaban el Dios de los hebreos. Pero no había una relación. Y el desierto fue el proceso de Dios para sacar no solamente a Egipto de sus mentes, sino necesitaba haber una transformación en la mentalidad, dejar de ser esclavos para empezar a ser hijos. Eso fue el proceso. Y eso es lo que cambia. Y por eso es que Dios tiene que usar a un Moisés que sale de su casa, sale de los que a pesar de que cuando uno estudia la vida de Séfora, si mal no recuerdo el nombre, la mamá de Moisés, quedamos impresionados cómo esa mujer pudo ministrar el corazón. Séfora fue la esposa. Sí, se me fue el nombre. Se me fue el nombre de la mamá, pero ver esa mujer, la mamá de Moisés, cómo crea a Aarón, a Miriam y a Moisés, 3 hombres líderes del pueblo de Israel, donde habían probablemente 3 millones de personas que salen de Egipto, pero esos 3 millones eran esclavos. Así es. Eran gente que había sido criada por esclavos y habían sido preparados para ser esclavos. Exactamente. Y Dios tiene que usar a un hombre que fue criado en la corte de Egipto como un gobernante para traer dentro del pueblo de Israel la liberación, la libertad y traer un modelo en ese momento que se requería para poder ser conquistadores, guerreros y poder cambiar el corazón de Oseas, que después le cambia el nombre a Josué, y decirle, ya tú no eres simplemente un hombre valeroso de Dios, sino que ahora te conviertes en el Salvador, el libertador, el que va a traer la liberación de Israel. En el caso de Josué, para poderlos llevar dentro a la tierra prometida. A la tierra prometida, y se convierte ese Josué en un modelo de Jesucristo que ahora nos lleva y nos saca de la esclavitud, nos saca del desierto y nos lleva a nuestra tierra prometida, que es toda la vida que Dios nos está dando, que no es solamente en el cielo, sino también aquí, para que nosotros podamos vivir bajo un modelo donde la maldición es deshecha. Una cosa que es importantísima, que es, entonces, para poder establecer, nosotros queremos una iglesia, como iglesia, como eclesía, queremos saber qué es lo que el Padre está haciendo. Queremos saber qué es lo que el Padre está diciendo. Eso es lo que es ser una iglesia profética. Pero no podemos ser gente profética si nosotros tenemos mentalidad de esclavos. ¿Por qué? Porque el esclavo, lo dice también el apóstol Pablo ahí en Gálatas, no sabe lo que el Señor de la casa está haciendo. El hijo sí sabe todas las cosas. Y me encanta la forma como Pablo lo establece en Gálatas. Por eso no podemos seguir siendo esclavos, sino que necesitamos ser hijos, ¿verdad? Libres de la mentalidad. Entonces, la primera cosa importante de todo lo que hemos estado viendo, para poder nosotros revertir la maldición, es que necesitamos posicionarnos en una relación adecuada con el Padre, donde nuestra mentalidad es transformada. Y de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo en Romanos, dice, no nos amoldamos a un siglo, a una filosofía, a una forma de vivir, no nos amoldamos a un sistema, en este caso a un sistema que nos ha esclavizado y que nos ha roto la identidad. Por eso me impresiona, por ejemplo, el caso de hijos en lo natural, que siendo hijos y que estando claros en su condición de hijos, entonces de un momento a otro se dejan llenar la cabeza de tonterías y entonces se convierten en huérfanos por decisión, no porque los padres no lo trataron como hijos, sino porque entran en relaciones con huérfanos, con esclavos, con gente a quien nunca le ha amanecido, y ellos deciden asumir ese mismo estilo de vida y lo hacen y lo aplican así a sí mismo. Volviendo aquí, no, el padre siempre está allí. El asunto es que nosotros como hijos necesitamos decidir estar donde está el Padre. Amén. Volvamos al caso de Israel en el desierto. ¿Cómo fue una forma de Dios para poderlos disciplinar? Ustedes van a estar donde yo esté. Puso una nube y puso una columna de fuego. Y cuando aquello se levantaba, a moverse todo el mundo. ¿No te quieres mover?
te sales de la bendición. De la bendición. Quédate en tu desierto y muérete con tu solazo, o muérete con las temperaturas extremas pues que se dan en el desierto. Eso es parte para que podamos ver de una forma gráfica lo que significa que necesitamos estar donde está el Padre. O sea, nos movemos hacia donde el Padre se mueve. Amén. Queremos la revelación, queremos hacer lo que el Padre está haciendo, necesitamos estar donde el Padre está. Amén. ¿No? El siguiente punto es que el amor del Padre hacia su Hijo es lo que le hace que le entregue la revelación. O sea, ¿qué es lo que motiva al Padre entonces a entregarle al Hijo todas las cosas? El amor. El amor. Sí, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Eso fue lo primero. Dio la verdad, dio el camino, pero después ahora le entrega la revelación de todas las cosas y de lo que va a hacer. Y dice el apóstol, y si nos dio, y si no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Ahora, el Hijo necesita moverse, no es simplemente voy a tener que moverme hacia donde está el Padre, ¿no? O sea, yo me tengo que quedar aquí porque el Padre está aquí. Que mucha gente en el desierto quizás lo hizo, ya se movió la nube, ya se levantó. O sea, ¿por qué no nos pudimos quedar un día más? O otros dijeran, ¿cuándo se va a mover la nube? En una condición de conveniencia. Ahora, cuando entendemos que lo que el Padre está haciendo lo hace por amor, sigue dándonos un modelo. Ahora el Hijo decide estar donde está el Padre, no porque le es conveniente o porque si no me muero, bueno, ¿qué más? No me queda otra, sino que se mueve a esa relación y a esa posición por amor, para poder recibir del Padre. Amén. Y esto es lo que va cambiando la relación padre-hijo, ¿no? Amén, claro. Cuando el Hijo decide, yo voy a relacionarme con mi Padre, y puede verlo en los dos sentidos, en el sentido del Padre Celestial y en el sentido de los padres naturales. Bajo una relación de amor, esa relación de amor va a producir una honra genuina, una relación genuina, y va a producir que esa relación empiece a germinar y a dar frutos en muchas áreas dentro de la vida de ese hijo. Así es. Ahora bien, el deseo del Padre, el segundo punto, pues ya nos van quedando menos de 15 minutos, es que el Hijo desarrolle mayores obras que las que ha hecho hasta ese momento. Eso era lo que veníamos leyendo en el pasaje. Cuando le dice, ustedes se impresionan, bueno, se van a quedar más impresionados cuando vean que las obras que el Padre me está mostrando son mayores, ¿no? Y esto es lo que antecede a hablar de cómo el poder de la resurrección iba a operar. Entonces, la relación con el Padre, de acuerdo a eso, a lo que él está diciendo, porque dice, así como el Padre es el que resucita a los muertos, el Hijo le va a dar vida al que quiere, ¿no? De la misma manera que el Padre se mueve produciendo la vida, así el Hijo lo va a hacer. Y entonces el principio es que es la relación, que ya vimos que es una relación del Hijo hacia el Padre, donde decide estar donde está el Padre para hacer la obra del Padre, pero es una relación de amor con el Padre. Y en esa relación hay una habilitación para producir la vida de Dios. Amén, claro. Aquí nos vamos entonces a lo que dice el apóstol Pablo, cuando dice que nosotros ya no somos más un alma viviente, sino un espíritu vivificante. Y eso tiene que ver con gente que tiene la capacidad de estar produciendo vida y dando vida constantemente. Sí, y la expresión o la forma gramatical en que está dada esa declaración en el pasaje hace ver que es una persona que por donde va haciendo que todo lo que está ahí produzca vida. Y hay muchos ejemplos que uno pudiera dar de esto, pero es como un río que va corriendo y entra a un lugar. Cuando entra a ese lugar empieza a tener vida simplemente porque está llegando la vida, el agua de Dios. Esa persona debe ser como ese río que por donde va derramando todo lo que Dios ha entregado en él a ese lugar, y ese lugar empieza a florecer, a fructificar, porque él se convierte en el dador de vida, en el productor de vida, porque la vida está en él.
Fíjate porque vamos a leer el pasaje para analizar cómo lo hizo Jesús, ¿verdad? Aquí en Juan dice, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Verso 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Esto es importante porque la gente dice, Dios no juzga a nadie, no juzga al Padre, pero le entregó la capacidad de juzgar al Hijo. En otras palabras, la capacidad de juicio está en la iglesia. Amén. Diga amén el que me está oyendo. Para que todos honren al Hijo, o sea que para que haya honra al Hijo, tiene que haber capacidad de juicio. Y juicio es la palabra diacrino, que es la capacidad para discernir entre las opciones para tomar la decisión correcta. Es lo que está diciendo, ¿no? Entonces dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. En otras palabras, le dio juicio, capacidad de juzgar, capacidad de discernir para tomar las mejores decisiones, para establecer lo que es justo. Y eso es lo que va a hacer que al Hijo se le entregue honra. En otras palabras, cuando los hijos empiezan a tomar decisiones incorrectas, traen deshonra sobre ellos mismos, ¿no? Según este pasaje, ¿no? Y dice, cuando el Hijo, que recibe la capacidad para juzgar, nadie lo honra, entonces no honran al Padre que envió a ese Hijo que tiene capacidad de juicio. Esto es, aquí hay principios que son sumamente importantes, Luis, por el hecho de que en la iglesia, por ejemplo, por los últimos, 40 años, 50 años, se le ha quitado a la iglesia la capacidad de juzgar. Porque nosotros no estamos para juzgar a nadie, no, lo que no estamos es para condenar, son dos palabras distintas. El juicio va a producir condenación o justificación, pero eso es el producto del juicio. Pero el juicio en sí mismo es no solamente el derecho, sino el deber de todo hijo de Dios. Y el Hijo de Dios tiene que entender esto. Si tú no haces un juicio correcto, tú no estás haciendo el discernimiento y no estás teniendo la capacidad de decisión que se necesita. Y muy fácilmente uno se ha engañado por cualquier cosa que el mundo establece. El hijo pródigo es un ejemplo de esto. El hijo pródigo pide su herencia, se va y empieza a despilfarrar todo lo que recibe, porque no vive en discernimiento, pierde la relación con el Padre y pierde la capacidad de entender qué es lo que está sucediendo alrededor de él. Y es en un momento donde ya está en el fondo donde él tiene que tomar y decidir, hay algo diferente, tengo que volverme a mi padre, porque en la casa de mi padre el jornalero recibe mejores beneficios que los que yo estoy recibiendo aquí como esclavo. Y eso fue a causa de decisiones incorrectas que toma porque no pudo. Vuelvo a aclarar algo. La palabra juicio no es condenación y tampoco justificación. Juicio es el ejercicio que hay para establecer, diferenciar entre opciones, alternativas, situaciones, causas, y entonces poder tomar las decisiones acertadas. Eso es juicio, y ahí es cuando decimos tener juicio. Estamos hablando aquí, y dice que Dios le dio al Hijo la capacidad para juzgar, para poder poner sobre la mesa las opciones y poder tomar las decisiones acertadas. Y cuando el Hijo ejerce el juicio correcto, recibe honra. Ahora bien, estamos en un momento, Luis, donde hay tantos engañadores, tantos falsificadores. Tenemos una situación que tenemos tantos falsificadores dentro de la iglesia como fuera, a nivel de gobierno, a nivel de cultura, a nivel de economía, a nivel de sociedad. Tenemos falsificadores en todas partes. De hecho, vamos a estar trabajando a partir de enero. Si el Señor así nos permite, vamos a llevar lo que es el modelo babilónico. Y como el modelo babilónico produce también hijos, y como esto está metido también, ¿verdad?, dentro de la iglesia, como es el paralelo falso. Pero no nos vamos de allí. Ahora bien, tenemos dentro falsificadores. Sí. Si hay un tiempo donde necesitamos todos ejercer juicio, es ahora. Amén. Es ahora como nunca antes.
hay una palabra que a mí personalmente el Señor me ha estado dando, es cambiar la forma de análisis. Y yo, o sea, en estos días he podido ver por qué el Señor me está diciendo, cambia la forma de análisis. Porque llevarla de la forma que la ha llevado, ha habido capacidad, o sea, posibilidades de ser engañada. Y de la forma que el Señor me está diciendo es que cuando tú ves el todo, poder discernir las partes en ese todo y decir, ok, Señor, dame esa visión para que en ese todo yo pueda ver las partes, ¿no? Y ver cómo se forma. Ahora, volviendo aquí, la condición es que como el Padre es quien da la vida, entonces cuando se produce una relación correcta entre Padre y el Hijo, este último, en este caso el Hijo, es habilitado para operar de la misma manera que el Padre, es decir, dando vida. Dando vida. Y es bien amplia, este verso es bien amplio, porque empiezan las características, y es lo que dice el apóstol Pedro allá en el libro de Pedro, la naturaleza de Dios. Entonces, por las promesas y en conocer lo que Dios está diciendo, nosotros empezamos a ser participantes de la naturaleza divina. Así es. Entonces, esto está implicando esto y es una cosa más allá. Entonces, como el Padre es creador, ahora nosotros nos convertimos en creadores. Somos uno de esos herreros o de esos carpinteros, como lo menciona allá en el libro de Zacarías. Nos convertimos en la gente que puede llegar a ser la solución, puede ser la respuesta y puede tener la respuesta apropiada para traer esperanza a un pueblo que necesita esperanza. Ahora, yo quisiera que viéramos desde la perspectiva cómo fue que Jesús, en estos últimos minutos que nos quedan, se convierte en un dador de vida. Y fue porque Él tuvo la capacidad de dar su propia vida. O sea, que el Padre dio al Hijo. Él dio el modelo. El Padre dijo, este es el modelo, es dar. Estamos hablando de vida. O sea, que cuando Dios entregó la vida, su Zoe, el Zoe del Padre era el Hijo. ¿Sí o no? Porque Jesús mismo dijo, yo soy la vida. ¿Cierto? Entonces Jesús era el Zoe del Padre. Amén. Porque fue el que el Padre dio. Pero luego Jesús, en el modelo para nosotros como hijo, dice, ahora yo también voy a dar mi vida. O sea, ahora el Padre dijo, yo voy a dar mi vida. Mi vida es, aquí está Jesús. Y Jesús luego dijo, yo voy a dar mi vida. Y muere en la cruz del Calvario. Y luego encontramos entonces la declaración de Pablo en el libro de Efesios cuando dice que el poder de la resurrección que operó en Cristo resucitándole de entre los muertos es el mismo poder que opera en nosotros para producir en nosotros un cambio en nuestra manera de ver las cosas y vernos a nosotros mismos, en nuestra manera de actuar y en nuestra manera de utilizar, vamos a decirlo de esa manera, nuestros recursos. Sí, es lo que dice Pablo ahí. Sí, es lo que el punto cuando ahí está hablando de esa oración que hace Pablo nos quiere llevar a entender que somos hijos. Exacto. A entender que Dios nos ha dado herencia, pero a entender también que el poder de la resurrección está en nosotros. Porque es que el que recibe herencia es el Hijo. La herencia no lo reciben los siervos. Eso sí, lo dice Pablo en Gálatas. Lo dice y lo vuelve a repetir. Mucha gente piensa que con una mentalidad de esclavo, con una forma de pensar de esclavo, puede heredar. Y no podemos heredar si no cambiamos nuestra mentalidad. Así es. Y ya con esto vamos terminando. El juicio entonces es establecido por lo que el Hijo está declarando. Entonces, ¿qué es lo que el Hijo está declarando, no? En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Ahora fíjate esto, la vida se ve o la vida se vive, ¿no? Sino que la ira de Dios está sobre él. Y la palabra creer que se está usando aquí es ciertamente ser persuadido, confiar, pero el sentido de esta palabra tiene que ver con apoyarse. Es cuando tenemos a Jesús como el sustento mismo, ¿verdad? De todo nuestro ser, de todo lo que somos y de todo lo que tenemos. Es mucho más allá que simplemente creer. Sí, la palabra en español no le da el peso total a la palabra. Así es. Que va, no es solamente
creer algo, sino que va en el sentido de vivir o tener eso tan internamente en uno que uno vive por eso. Es sustentado por eso. Entonces, volvamos al verso, dice, el que no es sustentado en el que es sustentado en el Hijo, en el modelo que estamos viendo, modelo renuevo, que es un modelo que hace lo que el Padre está haciendo, que recibe la revelación del Padre, que se mueve por amor en una relación con el Padre, que permanece en donde el Padre permanece. O sea, estamos viendo ese modelo Jesús, que es el que rompe las maldiciones. Por eso dice, el que cree, el que tiene a ese sustento, cabeza de renuevo, como su forma para poder avanzar en la vida, es el que tiene vida eterna. Y aquí la frase vida eterna tiene que ver la vida que es plena y que está libre de toda maldición, porque lo contrario a lo eterno aquí en esta vida eterna es lo que produce muerte. ¿Estamos entendiendo? Entonces dice, pero el que rehúsa a tener a Jesús, cabeza de renuevo, el renuevo, modelo, como en el Hijo, que rehúsa creer en el renuevo, entonces dice, no verá la vida, en otras palabras, va a estar en maldición de muerte. Sí, entonces no tiene la capacidad de caminar en lo que rompe la maldición. Por eso es que entonces la ira de Dios está sobre él. En otras palabras, se cumple lo que dice en el Antiguo Testamento, que Dios es un Dios celoso que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces aquí lo vemos en el Nuevo Testamento, dicho de esta manera. Pero ¿a causa de qué? Si Jesús, el modelo renuevo profetizado, es mi sustento, es lo que me impulsa, es lo que sostiene todo mi ser, basado en eso, entonces yo tengo la vida. Sí, y el tipo de vida que está mencionándose aquí es bien importante, por eso la vida eterna. Aunque ya estamos finalizando, yo creo que deberías dar un poquito más sobre lo que implica esta vida, pues vida eterna, pero lo que significa esta palabra desde la perspectiva del griego. Estoy diciendo exactamente que es lo contrario a lo que es vida eterna. Aquí, lo contrario a lo que es vida eterna es muerte. O sea, todo lo que produce muerte en nosotros, porque la vida, ya lo había dicho, Jesús es el Zoe de Dios. El Zoe del Padre era Jesús. Lo que el Padre sopló en el Edén, lo que el Padre colocó en el nombre Abraham y en el nombre Sara para hacer una transformación que pudiera producir una descendencia, eso es el Zoe. Entonces, el que decide, el que se rehúsa a tener al modelo renuevo como el sustento de vida, como el sustento de todo lo que es, entonces esa persona tiene la ira del Padre sobre sí mismo. Esa es la maldición. Cuando el corazón del Padre no se vuelve al Hijo y el del Hijo al Padre, entonces la maldición es establecida. El que rehúsa tener el modelo, el renuevo, que es solo hago lo que veo al Padre hacer, solo digo lo que oigo al Padre decir, me muevo en la revelación que el Padre me está entregando. Eso es el modelo Jesús. Cuando yo me rehúso a tener ese modelo, entonces ni siquiera veo la vida, sino que la ira de Dios va, es más, la palabra en el original dice que la ira de Dios va a habitar, va a ser habitación, y de hecho la traducción en el inglés de la King James dice abide, que es morar, va a morar sobre él. Wow, es terrible. Bueno, ya es el tiempo de terminar. Quiero decirles que este es el capítulo final, tercer capítulo de lo que es la palabra profética, vamos a decir, con respecto a mi hijo eres tú. Sin embargo, quiero decirles que el año que viene, o sea, en enero, vamos a iniciar con una serie que tiene, todo es profético porque pues yo soy profética, imposible hablar desde otra perspectiva, pero vamos a ver cómo a los órdenes se producen dos tipos de descendencia y cómo esas dos descendencias, lo vamos a ver desde Génesis, están presentes en este tiempo y la necesidad que tenemos de ser parte del mismo orden.
Bueno, ahora sí, Dios te bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Este es el último. Sí, porque desde, hoy es el último día del año en nuestra mesa de mentoreo este año. Por supuesto, el día viernes tenemos nuestro servicio de comunión y la semana que viene, el domingo, vamos a seguir, pero como mesa de mentoreo no nos volvemos a ver sino hasta el próximo año, o sea, hasta enero. Les recomiendo que ustedes revisen los capítulos, cada uno son 14 entregas que hicimos, y si alguno de ustedes está interesado en adquirir la palabra profética puede escribirme por mi privado y entonces les explicamos cómo la puede adquirir. Quiero bendecirlos en el nombre de Jesús. Esperamos que esto haya sido de mucha bendición para su vida y que pueda ser usted establecido en esta verdad presente de Dios para su iglesia en lo que es el nuevo año profético que estamos viviendo, 5781. Gracias por todos los que se están conectando. O sea, yo sé que alguna gente aún ya del continente europeo han estado presentes en nuestra programación. De todos los países en América Latina, de alguna u otra forma han estado conectados. Así que les damos las gracias por estar con nosotros y les bendecimos. Les deseamos lo mejor para estas Navidades y para el Año Nuevo. Dios me los bendiga. Dios les guarde.